Bien, buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a parte de la mesa de emergencia COVID que está hoy conmigo, al presidente del Consejo Municipal, Martín Ponticelli, a la coordinadora de salud, Milagros Abraham, al secretario de Gobierno, Gonzalo Braidot, y a la doctora Mena Pase, directora de nuestro SANCO, a quien agradezco su presencia también, y públicamente agradezco todo el esfuerzo que está haciendo el equipo del SANCO en estos días tan difíciles que nos toca vivir, y también, más allá de lo difícil, con la esperanza que es la vacunación, ¿no? La verdad que es un trabajo espléndido, que no hemos tenido más que palabras de agradecimiento de todos aquellos que les ha tocado concurrir al SANCO a vacunarse. Pero más allá de eso, en el día de hoy, lo que queremos a través de la mesa de emergencia COVID, que hay personas que hoy no están acá, obviamente, por una cuestión de cantidades, que también le agradecemos a, Pierina Fosciati, que es de la oposición en el Consejo, a Héctor Cusit, que es el secretario general del CUEC, a los empleados de comercio, a Mara Padoan, que es la presidenta del Centro Industrial y Comercial. Queríamos mostrarle algunos números principalmente a la población para que todos conozcamos, más allá de lo que se sabe de Argentina, más allá de lo que se sabe de la provincia de Santa Fe, que podamos conocer precisamente lo que está pasando en nuestra ciudad de Avellaneda para que todos estemos al tanto. Principalmente de dos o tres cosas. Una, que le decimos a toda la población que hoy más que nunca debemos cuidarnos. Hoy más que nunca, porque la segunda ola ha llegado con todo, lo están informando los medios de comunicación día tras día, pero hay algunos datos que tienen que ver justamente con esta segunda ola que queremos comentarle. Por un lado, le mostramos lo que es la evolución del COVID en nuestra ciudad desde el mes de noviembre. Como ustedes ven, a mediados de noviembre es cuando se comenzó a disparar la cantidad de casos hasta llegar al pico de lo que fue la primera ola. Fines de noviembre, principios de diciembre, bajó un poco después, y después con la fiesta o por efecto de la fiesta ustedes ven que las primeras semanas de enero volvió a subir de manera significativa, de manera exponencial, para así ya después, en la segunda mitad de enero y hasta el mes de abril, encontrar una meseta con pocos casos, ¿no? Hay que decir que durante marzo empezó a crecer, durante abril creció un poco más, y que, como ustedes ven, en lo que es mayo, especialmente la semana pasada y esta semana, es cuando empieza el crecimiento abrupto de casos, ¿no? Estos 52 casos son de la semana pasada, y estos 98 casos son de esta semana hasta el día jueves. Nosotros venimos con promedios arriba de 20 casos por día, lo que significa que probablemente ya esta semana alcancemos el pico que habíamos alcanzado allá a mediados de diciembre, ¿no? Con 124 casos semanales. Ese es un poco el dato frío de la cantidad de casos. Pero también hay que tener en cuenta otros datos que son importantes y que tienen que ver un poco con lo que se viene escuchando a nivel nacional, ¿no? Primero hablamos de los internados, ¿sí? Los internados también fueron creciendo, pero quizás el dato más importante es que fueron bajando en edad. Digo, más allá del crecimiento, fueron bajando en edad. Hasta principio de esta semana, con la mitad de casos, vimos que teníamos 52 casos la semana pasada, con la mitad de casos que tuvimos en el pico de diciembre, teníamos el doble de internados que en aquellos momentos, o más del doble de internados que en aquellos momentos. Eso por un lado, pero por otro lado, el promedio de edad de los internados también bajó muchísimo. Nosotros tenemos 10 internados, de los cuales 3 de ellos son mayores a 65 años, pero 7 de ellos están entre los 28 y 52 años. En la parte de abajo, donde vemos abril y mayo, comparado con la parte de diciembre, enero, se ve la diferencia de las edades, ¿no? Es un dato muy significativo y muy llamativo.
Tomando noviembre a febrero, teníamos 18 personas internadas mayores a 60 años y solo 7 menores a 60 años. Tomando abril y mayo, tenemos 4 personas mayores a 60 años y 10 personas menores de 60 años. Eso habla de este cambio que hubo digamos, en la modalidad o cómo ataca el virus, ¿no? Teniendo en cuenta también que hay una parte muy importante de personas mayores que ya están vacunadas y que obviamente los efectos en caso de agarrarle el COVID son mucho menores, ¿no? Creo que es un dato significativo también, pero el dato más importante es cómo ataca a las personas menores y con la voracidad que ataca el virus a las personas menores, ¿no? Por último, en cuanto a datos, el tema de los fallecidos. Nosotros tuvimos desde el inicio, desde el primer caso en agosto del año pasado, hasta el mes de febrero tuvimos 15 casos, 15 fallecidos. Y en abril y mayo llevamos 7 fallecidos, o sea, 6 o más de 6 meses teníamos 15 casos y en un mes y medio, un poquito más de un mes y medio, tenemos 7 fallecidos, ¿sí? 15 contra 7 con la diferencia de tiempo, ¿no? Y el otro dato importante es que el promedio de edad de los fallecidos también bajó y lo cual marca esta tendencia. Si volvemos a la pantalla anterior, digo, el efecto, en teoría y por las estadísticas y por lo que se viene comprobando, nosotros hoy tenemos 10 internados con esta cantidad de casos, ¿no? Estábamos en promedio semanal entre 40 y 50. Lo más probable es que el efecto en cantidad de internados y fallecidos del pico actual se dé dentro de una semana o dentro de 2 semanas. Quiere decir que la situación puede llegar a empeorar en las próximas semanas respecto a lo que está actualmente. Eso es un poco lo que nosotros queríamos comentarle y pedirle a la población que nos cuidemos entre todos, principalmente en evitar todo lo que tiene que ver con actividades sociales, con actividades recreativas y que seamos solidarios en ese sentido con las actividades económicas. Nosotros en Avellaneda siempre tratamos de privilegiar el funcionamiento de la actividad económica, que es el motor de la economía, pero principalmente lo que cada familia puede llevar a su mesa a fin de mes o durante los días, digo, en cuanto a su salario. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia. Después tenemos otros datos que son importantes también decirlo y que la población lo conozca. En el sistema de educación hubo 10 contagios de docentes en todo este tiempo desde que empezaron las clases. De estos 10 contagios de docentes, solo hubo dos casos de contagios dentro de la escuela, o sea, 2 personas que se contagiaron dentro de la escuela. Los demás se contagiaron fuera del sistema escolar. Ese es un dato interesante también a la hora de evaluar la toma de decisiones. Y por otro lado, el otro dato interesante desde la Secretaría de Gobierno tiene que ver con la cantidad de accidentes graves que hubo en todo este tiempo, desde que empezó la pandemia hasta ahora. Nosotros el año pasado, por primera vez en mucho tiempo, no tuvimos fallecidos y no tuvimos accidentes graves que ocupen terapias intensivas. Por lo menos los denunciados, ¿no? Que son los que tiene la policía, que tomamos esas estadísticas. Y durante este año tampoco. Digo, ayer hubo un accidente grave, hay que decirlo, pero veníamos con 0 accidentes graves durante todo este tiempo. Por lo tanto, digo, los accidentados tampoco están ocupando, digamos, camas de terapia intensiva, por lo menos en cantidades importantes. Así que esos son los datos que queríamos darle. Y nuevamente, casi un ruego a la población que nos cuidemos en las actividades laborales, obviamente que hoy en definitiva son las que mayor protocolos tienen y donde la gente más cumple,
pero principalmente que tratemos de evitar las actividades recreativas y por supuesto las actividades sociales. Idearemos un sistema para esto, para preservar las fuentes laborales y por supuesto para evitar las reuniones sociales. Es un poco lo que vamos a tratar de coordinar con la policía. Cuando conozcamos el decreto nacional, que quiero aclararlo, todavía no lo tenemos y tampoco está la adhesión provincial desde la formalidad, que es lo que nosotros necesitamos, digo, para poder actuar. Dentro me aclara Milagros que dentro del municipio es cierto que tuvimos muchas personas con COVID, pero digo, en esto de comparar lo que es la actividad laboral con protocolos y lo que es el contagio en actividades sociales, en el municipio tuvimos un solo contagio dentro del municipio en todo este tiempo, ¿no? Todas las personas que se contagiaron de COVID dentro del municipio lo hicieron fuera del ámbito laboral. Igualmente, desde el municipio estamos elaborando otra vez nuevamente armar las burbujas. Muchas siguieron durante toda la etapa desde el año pasado y algunas vamos a rearmar y vamos a privilegiar esto de las burbujas para evitar obviamente próximos contagios. Damos lugar a las preguntas. Bien, buenos días, señor Intendente. La primera pregunta tiene que ver con la actividad comercial. ¿Está previsto un acercamiento con los supermercadistas y mercados barriales para organizar un horario único de corrido? Sí, estamos en eso. Vamos a tratar de organizar a partir de hoy, a partir de esta tarde, también obviamente teniendo en cuenta el área metropolitana Reconquista Avellaneda, que trataremos en todos los casos de unificar criterios, ¿no? Para el secretario de Gobierno, ¿cómo consideran a la bicicleta en Avellaneda, ya que la letra del decreto habla de vehículos y la bici lo es? ¿Podemos andar en bici? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, nosotros nos guiamos también por las restricciones anteriores y daban como ejemplo de no utilizar el auto, la moto y manejarnos en bicicleta. Creo que es un criterio dentro de este marco de situación acertado. Es una movilidad segura donde va una persona sola, no hay riesgo alguno de contagio con otras personas, así que sería conveniente priorizar el uso de esta modalidad de movernos, ¿no? Por supuesto, no para actividades recreativas, sino estamos hablando para las actividades que son esenciales, pero no para ir de joda, como salieron en su momento todos los memes que iban al bar, que iban a este lugar, que iban al otro lugar, sino para actividades recreativas. Y tengamos en cuenta, que los horarios de circulación se acortan respecto de lo que eran las restricciones anteriores. Para la doctora Milagros Abraham, aquellas personas que por prescripción médica tienen que salir a hacer actividades físicas, ¿está permitido? ¿Pueden hacerlo y en qué horarios? Las individuales, sí. Sí, las individuales, las actividades físicas individuales, o sea, no grupales y al aire libre, se pueden realizar. Bien, respecto de los espacios públicos, ¿estarán abiertos o de alguna manera se los va a acercar? No se los va a acercar, no se los va a acercar. Los comercios que tienen venta de ropa, ¿pueden usar el delivery? Sí, por supuesto. Son igual todas cosas que nosotros necesitamos el decreto oficial del Gobierno Nacional para tomar las medidas y ver qué es lo que pasa, siempre tratando de privilegiar la economía por sobre todas las cosas. Recordemos eso. No tenemos el decreto, tenemos placas y tenemos artículos de diario. Y con eso no se puede actuar. Lo mismo con la provincia, que la provincia acostumbra a sacar las placas primero y el decreto 2 días después. Nosotros no podemos manejarnos por placas informativas, tenemos que manejarnos por el decreto firmado por el gobernador o el decreto firmado por el presidente. Respecto de los trabajadores de la construcción y las empleadas domésticas y también los albañiles, van a poder trabajar. Bien, ¿y a quiénes tienen que pedirle el certificado de circulación? A los patrones, aquellos que los tengan, a las empresas, y si no lo pueden sacar dentro de lo que es la aplicación de la provincia, en el teléfono o la aplicación del Gobierno Nacional, y si no, obviamente con la policía.
Las atenciones médicas y en un caso en particular odontológicas, ¿solo las de urgencia se atenderán o pueden concurrir a los turnos normalmente? Pueden concurrir a los turnos todo lo que no sea extracción con aerolización, que es donde se puede transmitir el virus. Para la doctora Abraham, ¿habrá en esta oportunidad centros de aislamiento preparados? Sí, así está. Está previsto el centro de aislamiento y está preparado y apto para ser usado en cualquier momento. Respecto de las escuelas, ¿se sabe cómo continuarán las clases en los próximos días? No, nosotros no tenemos noticias. Las peluquerías, ¿podemos continuar trabajando? Sí, sí. A ver, todo lo que son ese tipo de preguntas, vuelvo a repetir, no tenemos el decreto, por lo tanto es difícil responder, digo, exactamente. Uno se guía por, digamos, por lo que ha leído, incluso que hemos leído anoche hasta tarde y algo hoy a la mañana, digo, pero hasta que no tengamos la letra fina hay cosas que no podemos responder. Respecto de la atención de los comercios de electrónica, preguntan si se rigen de la misma manera que el resto Todos de los comercios, no o sea, esenciales. las preguntas que tienen que ver con la actividad laboral, vuelvo a repetir lo mismo. Necesitamos el decreto primero del gobierno nacional, el decreto de adhesión del gobierno de la provincia para ver exactamente todas las palabras y la letra fina. Por otro lado, como línea general, volvemos a repetir que trataremos de privilegiar siempre las actividades laborales, lo que tiene que ver con la economía, y tratar de ser mucho más estricto o muy estricto en lo que tiene que ver con las actividades sociales y recreativas. Para el secretario de Gobierno, si puede reiterar las despensas barriales, ¿hasta qué hora pueden permanecer? Lo informaremos en las próximas horas. Para la doctora Marcela, si hay disponibilidad de hisopados en el SAMCO para aquellos que lo requieran. Sí, al momento llevamos 2.345 hisopados. En el día de hoy ya llevábamos más de 30 hisopados antes de venir para acá. Sí hay disponibilidad de hisopados en el SAMCO. No hay más preguntas por ahora. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Terminamos como empezamos. Necesitamos un cuidado extremo de toda la población. Recordemos, estamos en un momento donde el virus es muy contagioso y es muy agresivo y no le importa la edad y no le importa si está sano o si está enfermo. Esas son las cosas que han cambiado respecto a lo que fue el virus el año pasado. Por lo tanto, tenemos que tener muchísima más precaución absolutamente todos. Eso por un lado. Por otro lado, estaremos informando a través de placa, a través de los medios de comunicación o a través de la Secretaría de Gobierno, todo lo que tiene que ver con las actividades durante este fin de semana y durante la semana que viene, tratando siempre de privilegiar la economía por sobre las actividades recreativas y sociales. Y, por supuesto, también tratando de mantener en lo que se pueda la actividad física, la salud física y la salud mental, que son anticuerpos muy necesarios a la hora de combatir el virus. Muchas gracias, buenos días y esperamos la colaboración de toda nuestra comunidad de Avellaneda, que cuando lo necesitamos siempre nos acompaña.